Bien, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6 y quedamos en el versículo 17. Vamos a leer desde el 17 en adelante. Efesios capítulo 6 del verso 17, que fue donde quedamos. A ver, vamos a ver si el hermano Jorge estuvo atento la última vez. Jorginho, ¿qué te recuerdas de lo que hablamos la última vez? De cómo mirábamos a las personas. No, es la predicación de la armadura de Dios. Estamos continuando la predicación de la armadura de Dios. ¿Y te acuerdas que hablamos de una protección que teníamos que tomar? Era el escudo, bien, el escudo de la fe. Ahí quedamos la última vez que estuvimos compartiendo acerca de la armadura de Dios y hablábamos de que era sumamente importante el escudo de la fe, y decíamos que era el escudo grande de la fe. Amén. Y qué importante es tener la fe del Evangelio, porque esto es lo que nos protege cuando el enemigo, hablábamos, nos tiraba sus dardos, que eran dardos con maldad, eran dardos con odio. Pero si nosotros teníamos el escudo de la fe, que es parte de la armadura de Dios, vamos a poder defendernos. Amén. Así que en eso habíamos quedado, para que podamos adentrarnos bien, y vamos a leer el capítulo 6 de Efesios, desde el verso 17 hasta el verso 18. Esos son los que vamos a tocar hoy día. En el nombre del Señor Jesucristo. Tomad también el casco de la salvación, en algunas partes puede decir el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Amén. Amén. Voy a orar para que el Señor nos guíe. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que estás presente en medio de tu iglesia. Amén. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados o más, Señor, en tu nombre, Dios mío, tú estás en medio de ellos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor, y hemos venido a aprender de tu palabra. Amén. No de palabra o pensamiento u opiniones de hombres, Señor, sino que queremos aprender de tu palabra, de tu verdad, Señor. Queremos ser guiados por tu verdad, que el Espíritu Santo traiga luz, que abra nuestras mentes, Señor, finitas, que abra mi mente, Señor, y que me guíes, Señor, y me uses conforme a tu misericordia, Señor, porque hay un pueblo, Dios mío, que es tu pueblo, son tus ovejas, son tus hijos, Señor, y queremos juntos, Señor, crecer, madurar, Señor, como cristianos, como guerreros, Señor, de tu palabra. Queremos tomar toda la armadura de Dios, no una parte, Señor, no lo que nos convenga, no lo que nos acomoda, no, Señor, lo que queremos, sino que toda esa armadura de Dios que está a disposición nuestra, y de lo cual hemos aprendido hace 2 semanas atrás, Señor, y hoy día queremos seguir aprendiendo. Te pido que tu gracia, esa gracia del cielo, del Espíritu Santo, tu sabiduría, Señor, tu unción, tu Espíritu, Señor, esté en medio nuestro, abriéndonos los ojos, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón para recibir la verdad de tu palabra. Te pido esto en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Qué importante es poder, y quiero remarcar mucho esto,
tomar, Jorge, ambos Jorge y Guido, tomar esta armadura, porque Pastor, por favor, ir a buscarle que es importante tomar toda la armadura de Dios, porque quizás, como yo le explicaba, de repente podríamos tener la coraza, a lo mejor tenemos el cinturón, pero nos puede estar faltando ese calzado, ¿cierto?, del Evangelio que hablábamos, o nos pueden estar faltando alguna de las cosas o de las armas que hoy día vamos a ver. Vamos a ver y vamos a hablar sobre el casco, vamos a hablar sobre la espada y sobre la oración. Amén. 3 armas poderosas. Sabemos que la coraza, que hablábamos la última vez, y el escudo, son parte de la armadura, pero tienen que ver con la defensa. Pero hoy día vamos a ver también un arma que es un arma de ataque, que es la palabra de Dios, que es la espada. Amén. Así que es importante poder aprender hoy día de eso. El versículo 17 hablaba de que teníamos que tomar el yelmo de la salvación. Cuando habla del yelmo es una palabra griega que es perikefalaya. Perikefalaya con K de kilo, que es una palabra griega, ¿cierto? Está en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que significa casco, significa rodear en círculo la cabeza. Entonces, la Biblia que leí yo decía casco. Ya esa yelmo es igual a casco, lo que protege nuestra cabeza, ¿cierto? La cabeza del guerrero, la cabeza del soldado. La figura que teníamos era el soldado romano, porque eso era lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Estaba preso, ¿cierto? En el contexto estaba preso en Roma, ¿cierto? Y estaba habituado a ver a los soldados romanos. Entonces esa es la figura que él toma para hacer una comparación, ¿cierto?, con la armadura de Dios. Y qué importante es el casco, ¿cierto? Podríamos tener otras cosas, podríamos tener la coraza que nos protegía el corazón, y el casco que haríamos descubierta nuestra cabeza. Entonces ahí habla de 2 cosas, principalmente. Una es que protege nuestra mente, ¿cierto?, los pensamientos. Y también protege, primero protege todo lo que está en nuestra mente, ¿cierto? La coraza protegía el corazón, pero acá el casco protege nuestra mente en el sentido de que la lucha del enemigo, los dardos que él tira, algunos tienen que ver esa lucha en nuestra mente. Algo de lo que hablábamos el otro día, cuando, por ejemplo, miramos a una mujer en forma deshonesta o en forma morbosa, esa mirada o ese mal pensamiento, si empieza a trabajar en nuestra mente, va a afectarnos, si es que no tenemos el casco. Pero si tenemos el casco que rodea nuestra cabeza, rodea nuestros pensamientos, y ese casco habla de la salvación, ¿cierto? Dice el casco de la salvación que es dada por Cristo. Entonces ahí habla de varias cosas, y quiero poder darme a entender para que puedan entender este punto importante. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de mente, habla del corazón, mente y corazón. Y también la Biblia cuando habla de salvación, está muy ligado a arrepentimiento o a cambio de mente. Y es una palabra que la hemos dicho, la conocemos, que es metanoia, que es una palabra griega que significa justamente eso, cambio de mente, cambio de dirección, ¿cierto? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando no teníamos a Cristo, pero vino Cristo, que Cristo es la salvación, Cristo mismo es la salvación. Entonces podríamos también asimilar o comparar el casco con Cristo mismo, porque dice el casco de la salvación, esa salvación que tuvimos por medio de Cristo. Pero para tener la salvación hay que tener una metanoia, para tener una salvación hay que tener un cambio de mente, para tener un cambio de mente hay que tener arrepentimiento, y lo podemos unir a nacer de nuevo. Entonces, para tener
este casco de la salvación, es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario haber tenido un encuentro con Cristo para que Él esté gobernando nuestra mente, nuestro corazón, para que Cristo mismo sea el que rodee nuestra cabeza y Cristo mismo sea ese casco que está puesto sobre nosotros. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la salvación. Cuando tenemos la salvación, tenemos protegida nuestra mente contra el adversario, contra esos malos pensamientos. Entonces, la Biblia habla de que tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Entonces ya no es nuestra mente. Por eso es que tenemos que tener este casco, porque ya no es nuestra mente, sino que es el casco de Cristo que se incrusta, ¿cierto?, ahí, y ahora Él es la cabeza. Ahora pensamos como Cristo, ya no pensamos como nosotros. Por eso podemos luchar contra el enemigo, porque ya está insertada la mente de Cristo en nosotros. Amén. No son nuestros pensamientos, son los Ya, pensamientos de Dios. correcto. Y justamente hay un verso que apunta a eso cuando dice que todo pensamiento debe estar sujeto a la voluntad de Cristo. Y eso habla de que ya no valen nuestros pensamientos ni nuestras opiniones, sino que ahora queremos tener la mente de Cristo. Queremos pensar como Él, queremos vivir como Cristo. Entonces nosotros, como por voluntad propia, doblegamos nuestra mente, nuestros pensamientos, decimos nuestros pensamientos queremos que estén sujetos por Cristo. Amén. Entregamos todo nuestro ser y nuestro pensamiento, lo que está en nuestra mente, Aquí. a Cristo. Entonces Cristo ya empieza, como dice el apóstol Pablo, a vivir en nosotros, y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en Cristo mí. vive en mí. Amén. Y Él empieza a obrar en nuestra mente, y ya esos malos pensamientos que antes nos gobernaban, ahora ya no nos gobiernan, tenemos dominio propio y Cristo nos ayuda. Si no es por Cristo, hermano, Amén. no podemos hacer nada, estamos fritos, estamos lejos. Sin Cristo nada podemos hacer, dice la palabra. Amén. Así que, qué importante es tener este casco, que representa muchas cosas. Representa la salvación. La salvación es igual a Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Amén. Y representa también ese cambio de mente, esa metanoia, esa transformación, porque dice la palabra que he aquí, las cosas viejas pasaron. Ahora todas se hacen nuevas. Amén, todas hechas nuevas, y hasta nuestra mente. Ahora tenemos un nuevo corazón, dice la palabra, tenemos una nueva mente que va renovándose. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, a este pensamiento del mundo, sino que renuévense por medio del Espíritu Santo, que Él trae novedad de vida a nuestro corazón, a nuestra mente, y ya el enemigo no va a poder entrar a nuestra mente cuando tenemos a Cristo, porque por la palabra podemos echarlo, y sin duda ya tenemos ese casco de la salvación. Así que hoy día tomemos ese casco de la salvación por fe y nos lo ponemos en nuestra cabeza. Amén. Hermano, es bueno que nos pongamos ese casco de Dios, porque si nos ponemos ese casco, los dardos del enemigo rebotan. Correcto. Entonces, en vez de que nos llegue a nosotros, se devuelve. Bien. Y esa palabra casco, como les decía, es tan importante porque el origen en griego es justamente que rodea nuestra cabeza. Entonces, ese casco tiene un sentido, tiene un porqué, no está al azar, sino que la armadura de Dios está cada parte colocada donde tiene que ir, y Dios, y el apóstol Pablo tiene esta luz de Dios para iluminarnos hoy día y ver qué importante es el casco de la salvación de Dios, porque es Cristo mismo que ahí nos resguarda nuestra mente. Y necesitamos todos nosotros, todo cristiano, sea un laico, sea un pastor, sea quien sea, nadie puede decir yo voy a prescindir del casco, nadie puede decir yo no necesito el casco. Todo guerrero que va a la batalla, todo soldado necesita un casco, ¿cierto? Los soldados en la milicia usan un casco porque les puede llegar una bala, es una protección, y Dios en su sabiduría dice pongámonos el casco. Amén. Amén. Luego nos dice que aparte del casco, dice tomen, Volando en todo tiempo. dicen tomen el casco de la salvación, eso lo vimos,
hermanos, y la espada del Espíritu. Y ahí el mismo verso nos dice qué es la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, vimos que había muchas armas de defensa, el casco, la coraza, ¿cierto? El escudo, pero ahora vamos a un arma que es de ataque, que es la palabra de Dios. Y cuando hablo de ataque, es un ataque no como el mundo piensa, no con violencia. Un ataque espiritual. Es un ataque espiritual, un ataque con la verdad. Y esa verdad lo hemos dicho otras veces, pero lo repetimos. John MacArthur el otro día vi un texto que él puso, un pensamiento, y decía que, parafraseando, que la verdad tiene que ir acompañada de amor, y el amor tiene que ir acompañado de verdad. O sea, que no pueden ir separados, ¿cierto? Entonces, la verdad de la palabra de Dios es con amor también. La verdad, tenemos que decir la verdad, pero siempre tiene que ir ligada con el amor de Dios también. Amén. Recordemos que la palabra dice que debemos dar respuesta a todos con mansedumbre, ¿cierto? No con una arrogancia, no con la posición como que yo soy el mejor o yo soy el dueño absoluto de la verdad, no. Con amor, con respeto a las personas. Pero sin duda, el arma, la palabra de Dios es un arma de ataque. Por sí sola es un arma de ataque. Aunque nosotros la podamos decir calmadamente, por dar un ejemplo, calmadamente o conversando, ya la palabra de Dios emitida es poderosa. ¿Cuándo? Cuando la persona está convencida de lo que cree, ¿cierto? Cuando yo estoy convencido de que esta es la verdad, de que Jesús es la verdad, de que el Evangelio es la verdad, y yo hablo esa verdad con un amigo, con un vecino, esa palabra trae un fruto, esa palabra no vuelve vacía, se convierte en un arma de ataque, pero de ataque para rescatar a esas almas del infierno. Entonces rompemos las cadenas, ¿cierto? Recordemos que hablábamos de que la lucha no es contra carne y sangre. Acordémonos que las personas están presas de Satanás. Entonces, de alguna manera, la Biblia, que es la espada, va cortando esas cadenas, va cortando los pecados. Llega, dice Timoteo, que llega hasta los tuétanos, ¿cierto? Que son las coyunturas, hasta lo último del hueso. Da una figura, ¿cierto? Refiriéndose que llega hasta la última médula del ser humano, hasta el alma donde nadie llega, y corta de un solo tajo. Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y corta, y ese corte es una palabra griega que tiene que ver con un solo tajo, así que como una espada ninja que corta de cuajo, de raíz, y separa, ¿cierto? Lo bueno de lo malo. Entonces ahí el hombre o la mujer, nosotros mismos, cuando nos llegó la palabra, nos cortó, llegó hasta lo más profundo del ser, y lo que antes veíamos bueno, ahora lo vemos malo. Es así como la palabra de Dios va cortando toda raíz de amargura, todo pecado, todo lo malo, toda suciedad, toda basura, toda contaminación, y va separando y va cortando lo que está mal en nosotros. Amén. Y también puede ser la palabra que a los malos le dicen bueno y a los buenos le dicen malo. Correcto. Y así nosotros también vivíamos. Vivíamos viendo lo que era malo, le llamábamos bueno. Pero vino la palabra de Dios, vino un guerrero, una guerrera, Amén. y cortó ese pecado. Nos predicó el Evangelio, nos predicó la palabra. Por eso es bueno que el cristiano ande con su espada, sea física, sea en el celular, pero más importante que sea física o en el celular, porque podríamos prescindir de eso, pero que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, grabada ahí. Entonces el cristiano ya no está con una espada física, sino que está ahí en la mente, nuestra mente ahí llena de la palabra de Dios, y esa es nuestra espada. ¿Y cómo vamos a vencer al enemigo? Con la palabra de Dios.
La Biblia dice, Dios dice esto, ¿cierto? Cuando tenemos esas convicciones claras, podemos vencer al enemigo. Y esta parte del texto que hemos leído habla de vencer al enemigo, que no es contra los seres humanos, es contra Satanás, contra todos esos espíritus que no hacen la guerra. Y tenemos que tener claro que estamos en una guerra, y por eso necesitamos esta arma, esta espada, que es una espada poderosa, una espada de 2 filos, que dice la Biblia que sirve para redarguir, para corregir lo malo, para instruir, para aconsejar, para animar, para disciplinar, para que lo cojo no se salga del camino, sirve para enseñar, para instruir al joven en justicia, para entregarnos valores. La Biblia tiene un sinnúmero de propósitos, y el apóstol Pablo le da varios consejos ahí a Timoteo para que él use la palabra de Dios, para que él pueda corregir a tiempo. Y de hecho la Biblia dice que nosotros tenemos que hablar antes de tiempo, en el tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, hermano, predicar la palabra de Dios, por los medios que sean. Hoy día existen muchos medios. Es necesario hablar, es necesario cantar, es necesario publicar, es necesario enviar correo, es necesario hacer un gesto humano, un gesto de caridad, tantos gestos que podemos tener para ocupar la palabra de Dios. Hoy día existen muchos métodos, muchas formas. Lo importante es usar la palabra de Dios. En algunos momentos vamos a tener que usar la palabra para animar, para consolar, otras veces para atacar, otras veces para defender, porque la Biblia también tiene eso, es una doble arma, ¿cierto? Este doble filo habla de eso también, de atacar, pero también es una arma de defensa. Podemos defender nuestros valores, nuestros principios con la palabra. Qué importante es poder, frente al que nos acusa o frente al que nos ataca, poder ocupar la palabra. No un pensamiento humano, sino que la palabra. Y de repente la gente se enoja cuando ocupamos la palabra, así como diciendo, oye, ya ocupáis la palabra a tu manera, pero si no hay otra. Para el cristiano es la palabra la que nos guía, es con la que nosotros podemos defendernos, porque ahí está nuestro pensamiento, lo que piensa Dios es lo que tenemos que pensar nosotros. La palabra de Dios es la que era, la que es y la que va a seguir siendo, y no hay otra. Amén. Un alma poderosa que va a permanecer, como dice Jorge, por toda la eternidad. Amén. Y dice lo que leíamos el otro día, ni una jota, ni una tilde pasará sin que no se cumpla toda la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante, porque ahí está contenida la verdad suprema en nuestro manual. Entonces, como cristiano, todo he dicho que toda parte de la armadura es importante, pero sin duda podemos concordar que la Biblia es una de las cosas sumamente importantes. O sea, y tener ese adiestramiento, así como hablamos de que ese apresto, ¿cierto? Esa preparación del Evangelio cuando hablábamos del calzado, que importante también es cuando podamos usar la palabra de Dios, sepamos usarla, ¿cierto? Estemos entrenados para saber usar la palabra de Dios con esa sazón, con esa sal, con esa cordura, con esa prudencia, con esa mansedumbre, con ese amor y con esa verdad. Es una suma de cosas. Estar entrenados en la palabra del Señor, saber ocuparla, tenerla y estar preparado, siempre listo para la batalla, para ocupar, principalmente para vencer al enemigo, principalmente para vencer a todo demonio que se quiere oponer a la iglesia, a nosotros. Dijimos que el diablo no nos va a perdonar, él va a tirar a matar, entonces tenemos que tener puesta esta arma. Qué importante es esta espada. Hay una palabra ahí que es relacionada que dice, habla del rema, que habla de la espada. La palabra de Dios es el rema, que es la palabra de Dios o la declaración o el pensamiento de Dios. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el pensamiento de Dios. ¿Cómo poder defender nuestra vida cristiana? Con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios. La Biblia habla tantas cosas, pero así como resumen, habla tantas cosas de lo que son las Escrituras. Dice Isaías que es como un martillo que golpea, es como fuego que quema el pecado.
¿cierto? Por ahí habla de que es el Logos, que Jesucristo era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hablado, y no solo hablado, sino que también actuado, o sea, es acción, la palabra de Dios es activa, no es algo que solamente lo decimos, sino que también tenemos que actuar consecuentemente con la palabra de Dios. Lo que ella dice, nosotros también lo hacemos. Amén. ¿Entendemos que esta arma es poderosa? Amén. Así que, así como tomamos el casco, vamos a tomar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero tomar esa palabra y que esté mi vida, mi pensamiento impregnada de esa palabra. Y por último, hermanos, vamos a hablar lo que nos dice el versículo 18, que también es un arma. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu. Hago ese énfasis, en el Espíritu. Para poder estar todo el tiempo necesita ser el Espíritu. Claro. No, si no tendríamos que ser monjes, apartados, no hacer nada. Claro. Todo el día orando. Todo, o sea, poder nosotros, que haya en nuestro pensamiento, en mí está esto, y yo trato de copiar, de imitar a esos hermanos primitivos, a los primeros cristianos, que si ustedes se fijan en el libro de Hechos, todo lo hacían en el Espíritu, como dirigido en el Espíritu, que no había nada que ellos no consultaran a Dios, que oraran: oye, vamos a imponer la mano a este, oremos; si vamos a viajar, a predicar a tal lado, vamos a orar; si el Dios nos da permiso, si Dios quiere. ¿Me entiende la idea? Entonces, qué importante también que nuestra oración, así como todo en la vida del cristiano, pero hablando ahora de la oración, tiene que ser en el Espíritu, porque a veces oramos humanamente. ¿A qué me refiero? No tiene que ver la oración con tiempo. Ya Dios no está con un reloj ahí midiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar una hora, por decirle, media hora, pero de esa media hora, ¿cuál es la productividad de esa media hora? ¿Estuvimos rellenando o realmente estuvimos dirigidos por el Espíritu? Y como un ejemplo, a mí me ha pasado, yo creo que a usted también, me ha tocado de repente hacer oraciones cortísimas, así 5 minutos, pero con una intensidad, no sé, una frase quizás dije, a lo mejor repetí una palabra, así. Me acuerdo, una vez en una situación X, repetí misericordia, si no dije nada más, misericordia, 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 misericordia. Y alguien podría decir: oye, una vana repetición. Pero era lo que brotaba del alma, ¿me entienden? Y fue como intensa, así, lloré y todo, y fue con como que me sentí libre, me sentí bien. Y de repente pueden pasar, me ha tocado también que puedo estar orando más tiempo y no pasa nada. O de repente podéis estar orando, no sé, una hora. Es que cada oración es distinta. No hay que hacer como un ideal así de oración, así ya tengo que orar para que se produzca esto. No. Cuando la oración es guiada por el Espíritu, que Él dirija las palabras. No andemos midiendo el tiempo, o sea, puedes estar en silencio de repente, puedes cantar. El tema es separar un tiempo para Dios, y lo que Él dirija a orar. De repente puede estar orando por una sola situación, porque esa situación lo amerita. Y y Dios va a bendecir eso, y si hay alguna necesidad, Dios la va a suplir. De repente es necesario orar por necesidades propias, etcétera. Pero Dios ya nos dejó un marco de oración. No estamos hablando de eso hoy día, porque ya nos extenderíamos, pero Él nos dejó el Padre Nuestro, que es una plantilla, ¿cierto? Más o menos lo que puede llevar una oración: perdón, alabanza a Dios, ¿cierto? Orar por otros, qué importante orar por otros. Y también nuestras necesidades, que nos libre del mal, etc. Ahí hay una plantilla de oración, pero principalmente que nuestra oración la dirija el Espíritu Santo. Entonces, cuando es dirigida por Él, da lo mismo el tiempo, o sea, puede estar ahí una hora así dirigido por el Espíritu, como puede estar media hora, 15 minutos, 10, 5, pero lo importante es la intensidad, es la genuidad, es la veracidad de esa oración, que fue de corazón, fue
con un sentimiento de una pobreza espiritual, lo que hemos estado hablando en el Sermón del Monte, con esa actitud que lleguemos ante Dios. Amén. Dirigida por el Espíritu. Qué importante es la oración dirigida por el Espíritu. Con una oración en el espíritu y un rezo en la carne. Claro. Amén. Bien. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego. Y esto habla de con toda oración y ruego, habla de la intensidad, lo que le habla, la intensidad de la oración es lo importante. Más que la cantidad de minutos, es la intensidad con la que tú te acercas a Dios. Si lo haces de corazón, Dios va a escuchar esa oración.